Bueno, ahora sí. Vamos pensando en comenzar esta charla. Para ello voy intentando compartir el ayuda memoria que me acompañará. Y para saber si ustedes están viendo en forma correcta o no. Sí, se ve bien la pantalla. Perfecto, 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 perfecto. En el chat dicen que se ve bien. Bueno. Nuevamente, entonces, bienvenidas, bienvenidos, todas, todos, a la Semana UNIPE Virtual, en este caso, al ciclo de enseñanza de las ciencias naturales en formación docente, diálogos entre ciencia, tecnología y ambiente, del grupo de profesores de ciencias naturales de la UNIPE. En este caso, y en particular, una charla relacionada con propuestas de enseñanza contextualizadas para la enseñanza de las ciencias. Tipos de contextos, fortalezas, debilidades y algunas otras cosas que charlaremos a lo largo de la presentación. Yo soy Oscar Trinidad, docente de la universidad e investigador, y quería proponerles quería proponerles esto, ahí está, un breve recorrido por algunos ítems de esta temática. En principio lo pensé así, pero puede fallar. La idea es, en principio, presentar lo que entendemos como enseñanza basada en contextos. Una orientación, una modalidad, un marco teórico que refiere a la utilización de situaciones contextualizadas para la enseñanza de las ciencias naturales. En algún momento analizaremos el uso de los contextos, los tipos, los formatos, las maneras. Haremos algunas reflexiones. Para eso, en algún momento de la charla, les pediré, quizás en forma lo más ordenada que podamos, quizás desmutearnos y conversar un rato, proponer las primeras impresiones que vayan surgiendo de la charla. Luego, compartir algunas reflexiones y ejemplos que vienen de la práctica docente y de muchos y muchas de los que están en esta charla, como alumnas, como amigos, como docentes, y que yo, en forma totalmente descarada, traigo en esta charla porque, bueno, nada, son ejemplos que me parecen súper valiosos para poder conversar acerca de el uso de los contextos en la enseñanza. Y finalmente, bueno, todo lo que nos quede, lo que aparezca en el chat, lo que quieran compartir, lo que quieran eso, compartir. Haremos un espacio de discusión final bueno, cuando terminemos la presentación. Si les parece, entonces, iremos arrancando. Sepan disculpar, pero parecería ser que la computadora no sigue mis ideas. A ver si... En principio, queremos dejar claro que la idea de trabajar con contextos en la enseñanza de la ciencia, y me animo de la tecnología, y es probable que en cualquier otra ciencia, por supuesto no es una cuestión ni novedosa, ni que apareció ayer, ni nada por el estilo. Aunque la otra vuelta, haciendo una recopilación de cómo se fue concibiendo la ciencia y la enseñanza de las ciencias en el último siglo, en el siglo XX, pude más o menos caracterizar o ver, según los autores, que particularmente en América Latina, en la primera parte del siglo XX, había como dos ideas muy fuertemente instaladas sobre por qué enseñar ciencia y cómo enseñar ciencias. Esa etapa fue una etapa de
en donde el desarrollo de los países, la idea desarrollista de los países, de alguna manera, privilegiaba las carreras científicas pensando en que de alguna manera la ciencia era un pilar, por supuesto, importante para el desarrollo de los países, pensando en una cuestión industrializadora. Por lo tanto, había como una idea como ingenieril, digamos, de la enseñanza de la ciencia. ¿Para qué se estudia ciencia? Bueno, para resolver problemas, para armar cosas, para inventar, para sostener la industria. Entonces, había una ciencia muy pegada a los trabajos prácticos, la construcción de dispositivos, el aparataje. Así, escuelas normales, escuelas con cierta antigüedad dentro de nuestro país, poseen unos laboratorios increíbles, muy grandes, porque se daba mucha preponderancia a entender la ciencia a partir del trabajo de laboratorio de la ciencia. También, por otro lado, había también otra concepción acerca de la ciencia como la ciencia básica que decimos hoy. Esto es, entender la ciencia como un cúmulo de conocimientos, mayormente en la cuestión universitaria, no ingenieril, en donde, bueno, la cuestión pasaba por los conceptos, las clases magistrales, y, bueno, nada, lo que muchas veces también conocemos aún en día, de cómo se enseña ciencia en esos escenarios grandes, esas cátedras realmente de cientos de personas. Bueno, en principio la cuestión pasaba por esos formatos principales, pero ya por los años 50, en los tiempos de posguerra, en los tiempos particularmente de la Guerra Fría, se desata una segunda contienda entre lo que en ese momento era la Unión Soviética y los Estados Unidos, particularmente en todos los estadios, pero particularmente en la cuestión científica, por ejemplo, en la carrera espacial. La parte occidental, en este caso, digamos, entre comillas, los Estados Unidos, tienen unos primeros traspiés en la primera parte de esta carrera, en donde los soviéticos son los primeros en poner a Laika en órbita en el espacio, y esto hace como que darse cuenta de que los tipos no estaban tan a la iniciativa de la ciencia en el mundo, y se generan, a partir de Occidente, muchos movimientos para afianzar las vocaciones científicas, hacer que la gente se vuelque más a la ciencia y la vea con buenos ojos. Y aparecen muchos movimientos, algunos que seguramente ustedes conocen, Movimiento de Ciencia, Técnica y Sociedad, mucho más adelante proyectos como el Salters, como, insisto, el tema de la educación activa. Bueno, se pretende amigar a la ciencia, digamos, hacerla popular y de alguna manera generar, insisto, más producciones científicas en los países occidentales. Esto empieza a permear hacia los currículos escolares y, bueno, en los últimos tiempos aparecen cuestiones como las controversias sociocientíficas, el tema de trabajar con argumentaciones en ciencia, el aprendizaje basado en problemas. Y hoy en día tenemos una remake de todo esto porque ya la Unión Soviética no existe, pero China es el nuevo contendiente, digamos, de Estados Unidos, y el problema sigue siendo el mismo. Están en competencia por quién es la potencia que domina la cuestión industrial, y aparece una nueva tendencia que se llama STEM, que son las siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que es un movimiento, digamos, una orientación, una tendencia, que viene permeando hacia los modelos educativos, en donde se pretende trabajar desde los primeros años ya de la educación, en algunos casos del kindergarten, el jardín, como le dicen en algunos países, con propuestas que involucren la ciencia, la tecnología, cuestiones de ingeniería y de matemática en forma integrada. Bueno, todavía hay un signo de pregunta, no tenemos en claro del todo cuáles son las potencialidades del todo didáctica, o si esto ya es un modelo, o si es una orientación, o es una tendencia. Estamos estudiando algo de esto con los investigadores de UNIPE, pero bueno, es otra tendencia que involucra
el contexto, o sea, entender problemas contextualizados para enseñar ciencias. Lo que nosotros venimos a conversar con ustedes es particularmente una modalidad, una orientación con mucho auge en la agenda de la didáctica que conocemos hoy en día como la enseñanza basada en contextos. En algunos casos voy a citar particularmente algunas de estas definiciones porque, insisto, podemos caer fácilmente en la idea de, bueno, ¿qué es trabajar con contexto? Trabajar con alguna cosa conocida. Y bajo ese paraguas, todo podría ser trabajar con contexto y nada podría ser trabajar con contexto. O sea, queremos tratar de adentrarnos en alguna orientación y entender por qué ocupa una agenda en la didáctica de las ciencias y cómo es concebida esta manera de pensar la enseñanza de las ciencias. En principio, los autores Kim y Ritchie presentan la enseñanza basada en contexto como una metodología que consiste en construir y desarrollar conocimientos científicos a partir de situaciones parecidas, similares a las que se observan en el mundo real. Una cuestión interesante es que estas situaciones, estos problemas, lo utilizan como una estructura central, como un motor para ir introduciendo conceptos científicos e ir aprendiendo a medida que son necesarios en la resolución o el tratamiento de estas situaciones. De esta manera, ellos opinan que se desarrolla una mejor comprensión no solamente de los problemas, sino de los contenidos que se plantean. Una primera idea es que estos autores no solamente hablan de contenidos conceptos, ¿sí? Contenidos de ciencia, no solamente de cómo la ciencia produce, sino qué cosas produce la ciencia. Seguimos. Otro autor, Cortland, más o menos en la misma línea, presenta el trabajo en contexto como una práctica que le da sentido al contenido y lo vuelca en la resolución de problemas específicos que involucran cuestiones de ciencia y de tecnología. La idea no solamente es resolver los problemas, es conocer los contenidos, sino de alguna manera también ponerlos como en un modelo de resolución de estos problemas. De esta manera, no solamente se aprenden los contenidos, sino que se modeliza la forma de resolución y el trabajo científico en problemas científicos y tecnológicos. Por lo tanto, entran en juego conocimientos científicos, por supuesto, y tecnológicos, pero también habilidades necesarias para resolver. Ya investigaciones bastante más recientes, como ven en el 2019, Silvia Moraga propone que, bueno, de alguna manera, en forma, pues, se podría resumir como que la idea de trabajar con situaciones contextualizadas tiene que ver con facilitar las conexiones entre la teoría que pretendemos enseñar en las escuelas y la realidad. Atenuar un poco la separación entre ambas. Alguien decía en algún momento reconciliar el mundo real con la ciencia, que son por lo general estas separaciones propias de la enseñanza tradicional. Bueno, yo me animo también a decir que en esta idea de aprendizaje más significativo, bueno, linkearla con lo que conocemos del aprendizaje significativo de Ausubel, esta idea de la necesidad de involucrar cuestiones conocidas por las y los estudiantes para poder relacionar anclar a partir de ese tipo de cuestiones nuevas, establecer nuevas conexiones, nuevos aprendizajes. Hasta ahí se va escuchando, me siento solo. ¿Alguien que me diga que vamos bien? Sí, vamos muy bien. Escucha perfectamente, profe. Perfecto, muchas gracias. En particular,
gente de la Universidad Autónoma de Barcelona también caracteriza la enseñanza basada en contexto y reconoce como que el trabajo con contextos es también importante transmitir que lo que se aprende de conocimiento científico tiene un sentido transferible. O sea, lo que aprendemos trabajando en un problema y trabajando en contexto, se hace palpable que puede ser utilizable en situaciones, en problemas de la vida, entre comillas, real o representativa por los alumnos. La pregunta típica, ¿no? De los chicos, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, nada, ni siquiera hay que dar, no, la enseñanza basada en contexto no parte de trabajar primero toda la teoría y después te explico para qué se usa. No, arrancamos particularmente de un problema, aunque no sepamos la teoría, y vamos construyendo la teoría para poder resolver ese problema. También propone que trabajando de esta manera se genera lo que ellos entienden como lo que es una actividad científica escolar. Bueno, ¿qué se entiende como actividad científica escolar? Bueno, esto de trabajar indagando, trabajar en la producción de argumentaciones de por qué hacemos lo que hacemos y por qué esto es mejor que lo otro, modelizar, trabajar con modelos, no solamente los modelos de la ciencia, sino los modelos de los propios estudiantes iniciales, porque todas y todos tenemos alguna manera de comentar, concebir, explicar el mundo que nos rodea. Bueno, estas maneras a veces son más cercanas o más lejanas a la ciencia, pero no son disparates. O sea, podemos vivir con esa presentación del mundo. Lo que a veces no nos damos cuenta es que hay algunas que son quizás mejores para resolver algún otro problema en particular o trabajar en algún contexto en particular. También dicen que el trabajo con contexto, de alguna manera, estimula la necesidad de aprender y seguir aprendiendo, dado que las cuestiones, la situación que estamos planteando, el problema que estamos planteando, va requiriendo saber más. Insisto, es medio así muy a la tarde y muy en ayunas, ¿no? Pero de lo que estamos tratando de presentar es una metodología que no parte de decir, bueno, copien la célula. Bueno, citoplasma, mitocondria, bueno, ahora que aprendimos la célula, vemos para qué lo usamos. No, parte de situaciones en donde en principio los y las estudiantes tienen algo que decir y algo que aportar a esa situación. A veces eso que dicen las y los estudiantes no alcanza para resolver esa situación y requiere aprender otra cosa. Bueno, ahí donde requiere aprender otra cosa, aparecen otros modelos, otras visiones de mundo, otra manera de hablar del fenómeno que esperemos, docente por medio, texto por medio, vayan siendo cada vez más cercanos los modelos científicos. Por eso hace falta, y acá ya los estoy involucrando para que después me comenten, no podemos partir de cualquier cosa, no se parte de un título, se parte de preguntas estimulantes, se parte de problemas, se parte de situaciones, se parte de algo que requiere que el pibe, la piba, diga algo, haga algo, no recuerde algo. ¿Sí? Finalmente, ojalá, estos aprendizajes, este trabajo que podamos construir dentro del aula, puede hacer o puede repercutir con la idea de un uso comunitario, el tema de relacionarse de alguna manera que el aprendizaje construido pueda ser extrapolable, trabajable, compartible con el entorno escolar, con la comunidad. Perfecto. Todo muy lindo, pero bueno, ¿y esto cómo se hace? Estaríamos muy bien, pero abrevamos en algunos estudios, particularmente algunos conceptos que San Martí, Marchand, toman de Lidwin, en donde tiran algunos tips, digamos, como, bueno, cómo armar propuestas que lleven esta línea, que sean contextualizables. Bueno, la primera cuestión. No estamos hablando de una actividad, ¿sí?
nuestra unidad de análisis no es una actividad. Las actividades no son ni buenas ni malas, son actividades. Lo que es importante, creemos, es las relaciones entre varias actividades y el objetivo, la intencionalidad didáctica del docente. Lo que estaríamos entendiendo como una unidad didáctica, una secuencia didáctica, un conjunto de actividades con un objetivo. Entonces, de lo que estamos hablando ahora, insisto, no es de una actividad. Estamos hablando de una unidad o una secuencia didáctica. Dentro de esa secuencia didáctica, Lidwin propone que va a haber como algunas etapas que estaría bueno tenerlas como tips para pensarlas. Momentos en donde ellas hablan de contextualizar, momentos para descontextualizar y momentos para recontextualizar. A ver si ponemos un poquito más de luz en todo esto. En principio, contextualizar implica quizás comenzar la propuesta didáctica, la unidad, la secuencia, acudiendo a situaciones, insisto, que tienen un contexto. Una situación cercana a la de la vida real de los estudiantes, a un problema que todos tenemos dentro del aula y que queremos resolver, a un problema de la comunidad, a una cuestión histórica que todos podemos ver, a una película que todos vimos, bueno, a alguna cuestión que todos y todas podamos representar y que requiera, en particular, que las y los estudiantes digan o hagan algo en un principio. Alguien me puede decir, bueno, pero ¿qué van a decir si no saben nada? Bueno, sí, vuelvo a decir, todos sabemos algo sobre algún tema. Por supuesto, si ese tema está elegido por él o la docente que conoce a sus estudiantes y a la comunidad, bueno, en el arte de el docente estará el elegir una situación, una cuestión contextualizada que invoque, que sea interesante para ese grupo de estudiantes. Pero insisto, la cuestión es arrancar con una situación que requiera que las y los chicos digan algo. Y digan algo a partir de sus ideas previas o sus explicaciones iniciales. Y que las digan. Y que las impliquen en esa situación. Ese es un primer momento, que es, por supuesto, como ya conocemos, particularmente importante, porque, bueno, partir de las ideas de los estudiantes, de sus explicaciones iniciales, nos da un panorama de con qué estamos hablando, de cuáles son las concepciones y hacia dónde tenemos que ir con nuestra secuencia didáctica. Así que, en principio, nada, esa situación hace que los y las chicas tengan algo que decir y traten de resolver esa situación a partir de lo que ellos conocen. Es probable que esa situación, en principio, bueno, nada, sea resuelta en parte por las propuestas de las y los estudiantes. ¿Dónde está el trabajo docente en esa parte? Bueno, en continuamente agregar nuevos problemas, nuevas cuestiones, en donde esas primeras explicaciones iniciales hagan agua, no sean del todo completas, no terminen de redondear la cuestión, y entonces uno continuamente vaya viendo que nos estaría faltando algún otro modelo un poco más consistente que el que está en juego. Esta cuestión no es para nada banal. Quiero decir, el principio, aceptar que lo que dicen las y los estudiantes bajo una situación vale y es lo que hay en un primer momento. Ni bien ni mal, es lo que hay en un primer momento. ¿Dónde va a estar mal si alguien presenta algo mejor? Así funciona la ciencia, ¿sí? La ciencia no está diciendo, no arranca diciendo Newton se paró en un pizarrón, dijo, estas son las leyes de Newton, ¿sí? Estamos diciendo de que la cuestión en un primer momento son explicaciones y yo tengo una explicación mejor, que
puede predecir mejor las cosas, que puede resolver problemas que no están resueltos, que puede generar aplicaciones más convincentes. Bueno, nada, hasta que no vayan apareciendo otros modelos, lo que los chicos y las chicas dijeron en un primer momento, vale. En algún momento, bueno, el docente o los propios estudiantes pueden, por supuesto, ellos tienen gran cúmulo de información, googlean, buscan, saben, preguntan, aparecen modelos más cercanos a los científicos. Ese va siendo el momento de descontextualizar. Despacio, vamos no olvidando, va pasando en un segundo plano la situación inicial y nos vamos concentrando en ir depurando, afinando, mejorando los modelos que estamos discutiendo. Aparecen los conceptos, aparecen las mediciones, aparecen ecuaciones en algunos casos. Bueno, es el momento en donde trabajamos con modelos científicos y el que Lidwin llama descontextualización. En ese momento, bueno, esperamos que las y los estudiantes vayan aprendiendo estos modelos, vayan trabajando, vayan viéndolo, vayan valorando en el sentido de que explican mejor, que son más sencillos, que calculan mejor, que son más precisos. Y supuestamente en ese momento podemos mostrar que eso que se aprendió no solamente era para esa situación inicial que dio inicio a la secuencia, sino que sirve para otros nuevos contextos, nuevos problemas, en donde estaríamos en una última parte, que es lo que llamamos recontextualización. A ver, estas etapas no necesariamente son en ese orden o una sigue a la otra. Sabemos que a veces la situación en el aula es bastante caótica, pero sí lo que queremos decir es que deberíamos pasar a lo largo de toda la secuencia por momentos en donde pasen este tipo de cosas. Escuchemos los modelos, generemos nuevos modelos más cercanos a los científicos y apliquemos esos modelos a otras situaciones. Así en todo, entonces, como tips generales, para elegir los contextos y los problemas, las situaciones, es importante que estas situaciones admitan las ideas iniciales de los y las estudiantes. Si alguien arranca diciendo, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Saben las leyes de Mendel? Bueno, nada, indudablemente probablemente sean pocos los que puedan, a partir de ideas previas, decir algo, ¿sí? Por eso a veces invocar directamente el contenido, así a secas, no permite demasiada idea previa, sino más bien, nada, el que la conoce, el que no la conoce. Acá estamos hablando de una situación en donde todos o todas podemos opinar. Las ideas de ciencia y de modelización tienen que estar involucradas en la propuesta. O sea, tiene que estar la posibilidad de construir distintas respuestas y de construir distintos modelos. Hay que fomentar, por supuesto, el rol de indagación, o sea, mejor si no está servido y es medio borroso lo que hay que hacer, porque fomenta la indagación, el buscar el rol activo de las y los estudiantes. Y lo que queremos decir es que el contexto inicial no es que decora, no es que arrancamos diciendo, bueno, vamos a trabajar sobre los residuos urbanos. Bueno, ahora noten, material orgánico es, material inorgánico es, bueno, el contexto tracciona, acompaña, va cambiando, y no es solamente el inicio de una secuencia para luego pasar a leer solamente un libro y reproducir un cuestionario. Perfecto. Este es el momento interesantísimo en donde vamos a probar una cosa así como brillante, digamos, en estas charlas, que es, yo dejo de hablar un poco y ustedes en forma, nada, como se pueda, de la manera que se pueda en forma organizada, podrían, hasta el momento, aportar alguna cuestión que se les vaya ocurriendo
o algo sobre lo que... Acá hay unos ítems que a mí me interesaría discutir con ustedes. En principio se los leo así rápido, y ustedes pueden o no opinar sobre alguno de ellos, o sobre lo que ustedes quieran. Pero algunas cuestiones que yo todavía estoy reflexionando con respecto al trabajo con contexto. Es muy interesante en muchas de las definiciones de contexto y en lo que dicen algunas y algunos colegas que trabajan con contexto, que el contexto ayuda mucho a la motivación de los chicos. Los chicos, al conocer un poco de lo que se está hablando, de alguna manera o una pregunta que es interesante, están muy motivados a trabajar. Bueno, será esa quizás la primera cuestión del contexto, la más importante, que motiva a los alumnos. ¿Será la única? ¿Estaría bueno adentro de la secuencia didáctica trabajar con un contexto? ¿Con muchos contextos? Bueno, nada. ¿Será verdad que es una cuestión de que a lo largo de toda la secuencia didáctica uno va construyendo, aunque no sepa nadie, va construyendo a lo largo de la secuencia? ¿O estaría mejor primero aprender y después aplicamos en un trabajo, contextualizamos lo que aprendimos? O sea, es aplicar, es construir. Bueno, estaría bueno que los contextos sean cotidianos, no estaría bueno. A ver, hacemos una pequeña prueba. Si alguien quisiera opinar acerca de algunos de estos ítems o de cualquier otro, escucharíamos una primera intervención y luego proseguiríamos. Escuchamos. Se pueden desmutear de alguna manera ordenada, levantan una manito o se desmutean y dicen yo, y los escucho. Oscar, Señora, ¿me escuchás? claro que sí. No, respecto a pensando en estos contextos, ¿no?, cotidianos, en el momento tan especial que vivimos de la pandemia, los estudiantes debían continuar las prácticas, de alguna manera practicar, ¿no? Y bueno, en este momento de pandemia fue el contexto ideal, ¿no?, para que ellos pudieran, a partir de estas problemáticas que teníamos, de este nuevo virus y bueno, toda la cuestión, pudieron hacer lazos con la comunidad, cosa que los fue motivando muchísimo porque fueron bueno, conectándose con profesionales que tenían determinado recorrido en epidemiología y bueno, esto era en un primer momento, ¿no? Y eso poder mandarlo desde lo virtual a la comunidad educativa, ese contexto lo movilizó mucho, era todo un grupo de 15 estudiantes, que es bastante para que estén todos juntos, ¿no?, en este. Y bueno, y luego de ese contexto que los motivó era, bueno, vamos a entrar al aula, y qué contexto, qué los movilizaba. Bueno, lo que los movilizó, estos estudiantes que no podían llegar a la virtualidad. Uy, disculpen, la perrita. No, todo bien, todo bien. Bueno, y fue muy interesante el trabajo que hicieron, o sea, desde ese contexto tan concreto, tan real, tan cotidiano, a ver cómo ellos podían lograr llegar a los estudiantes que no tenían ningún medio, lo hicieron a través de la radio, ¿no? Y cómo llega con la radio y cómo utilizan distintos, los cuadernillos. Bueno, nada, esta situación de contexto lo llevó a muchísimo aprendizaje, desde utilizar la radio, desde hacerlo a través de un proyecto institucional de una escuela, porque la radio pertenecía a la radio CAJ de una escuela. Bueno, todos los lazos que se fueron generando y todo el aprendizaje, ¿no?, a través del contexto cotidiano y real del momento. Buenísimo, Ethel. Permitime solamente que te marque una cuestión para que vos y todas y todos Sí. sigamos pensando.
primera cuestión. Pareciera ningún contexto más movilizador que el que duele en carne propia. O sea, primera cuestión interesante. La segunda es que quizás en todo esto que me estás marcando, y que seguramente es infra, recontra, súper, requete valioso, digamos, en las posibilidades de enseñanza, tendremos que diferenciar el contexto que permite presentar un contenido en una secuencia didáctica del contexto en que los docentes trabajamos dentro de una comunidad educativa, del contexto de una comunidad que permite que nosotros llevemos adelante un proyecto, por ejemplo. Lo que quiero decir es que la palabra contexto es bastante polisémica y está, en todos los casos, igual es recontra valiosa en todos los formatos, pero hasta ahora, de lo que yo intentaba tratar yo mismo de perfilar, es aquellos contextos que nosotros presentamos dentro del aula en forma de problema o de situación o de pregunta que mueven a trabajar algún contenido de ciencia. Y seguramente dentro de lo que me comentaste, eso está. La situación epidemiológica permitió trabajar en profundidad muchas cuestiones como, no sé qué yo, las cuestiones de antivacuna, como la forma en que se generan las vacunas, cómo se validan las vacunas. Bueno, hay millones de cuestiones a trabajar dentro de todo esto, pero lo quería diferenciar en el sentido de que también nosotros como docentes tenemos contextos de trabajo, y dentro de la institución genera un contexto de trabajo también. Bueno, esas quizás son otras cosas que las tenemos que pensar también. Está Que bien, son sí, problemas. sí. De todas maneras, había un trabajo, ¿no? Trataban de Totalmente. hacerlo a partir desde un problema en esa secuencia didáctica que, bueno, estos estudiantes tenían que desarrollar, ¿no? Perfecto, Irijito. ¿Sabes por qué? Porque una de las cuestiones que me parece, ahora vamos a un poquitito más abajo, una de las cuestiones más complicadas quizás de los contextos es encontrar ese problema, esa situación, Eso esa te iba a decir, foto. Oscar. Bueno, ahí va. Ahí va. Este año, estudiantes, presencialidad, o sea, la práctica de dónde, bueno, que tomen una secuencia didáctica, lo que les propuse, que tomen una secuencia didáctica y justamente partan a partir de, que sea a partir de un problema. Dificilísimo les resultó, dificilísimo encontrar el problema. Acá te van a comentar, acá las chicas, algunas de las alumnas también lo que les comentó, lo que les contó a ellos. Nada, eso para que, bueno, dejo la palabra a otro, pero fue muy difícil que puedan encontrar ese problema en esa secuencia. Ahí va. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna idea? Acá del chat, Cecilia comenta que le parece capaz difícil contextualizar mucho de los contenidos de los diseños curriculares, que capaz esta propuesta para algunos contenidos capaz será menos viable, será como el aporte. Y acá tenemos pregunta también de Víctor, pero sí, me tomo el atrevimiento de decir, Víctor, desmuteate y pregunte, señor, por favor. Bueno, hola. Bueno, che, no, estaba pensando, Oscar, que, o sea, la diferencia entre un gran contexto, llamémoslo un contexto general, y algo más específico, en relación, por ejemplo, a la crisis ambiental global, ¿no? Problemas ambientales globales, viste que hay, bueno, los informes científicos sobre cómo todas las variables ambientales se están acelerando, etcétera, da un marco bastante complicado para la enseñanza, según yo lo veo, ¿no? Cada vez tenemos incendios, inundaciones, problemas ambientales muy severos. Si eso te parece así como tomado como crisis ambiental, un contexto en el sentido de lo que vos estás hablando, o como decía la colega recién, la necesidad de focalizar en conflictos o problemas ambientales específicos, que son los incendios, o la instalación de megagranja porcina, o el fracking, ¿no? Bueno, no sé, algo más focalizado. La pregunta es un poco eso, sobre lo general y lo particular. Sí. Esto nos va a llevar a una reunión que tuvimos con vos, y que una pregunta que me hizo una amiga colombiana, y que es muy parecida a la que me estás haciendo vos en este momento. En el sentido de que no quería spoilear parte de lo que seguía de la charla, pero
yo entiendo, a la manera que estamos presentando el aprendizaje basado en contexto a partir de una problemática, que, por ejemplo, el problema mundial así, a lo macho, no sería particularmente un problema. Es una situación tan compleja que no permite ser construida o pensada como un problema. A mí me da la sensación que como decisión didáctica, el contexto es una construcción que hace el docente con la intencionalidad de trabajar X cantidad de contenido. O sea, no es que los contenidos están en función del contexto que vos estás presentando, sino al revés, el contexto que vos como docente construís y elegís para trabajar una secuencia didáctica está en función de los contenidos que vos querés trabajar. O sea, nosotros con las y los estudiantes, por supuesto que nos vamos a chocar con ese problema y 1.000 millones de problemas más, lo que no significa que tengamos que resolverlo nosotros en la escuela. Pero nosotros sí tenemos que hacer algo en la escuela, como dicen, tengo que trabajar estos contenidos del diseño curricular. Bueno, nada. Entonces, la idea es cómo construís un problema que invoque trabajar con esos contenidos que vos que tenés que trabajar en cuarto año de la educación básica, de la orientación tanto de tal escuela. Bueno, nada, es por demás, no es para nada sencillo lo que estoy diciendo. Por eso justo a Edith, era Ethel, ahí me quedo. A Ethel le decía que lo importante y lo que venimos sosteniendo como colectivo docente es la cuestión de encontrar esos buenos problemas, caracterizarlos que nos permiten trabajar este contenido, este contenido, este contenido, este contenido y algún otro más, y bueno, y tener como bancos de problemas, y esto, insisto, no significa que todos los contenidos del diseño curricular se trabajen en forma de contextualizada, pero los que podamos trabajar, bueno, nada, el contexto o el problema hace trabajar varios contenidos del diseño curricular al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, por supuesto, si el problema lo permite. Pero el contexto para mí es una construcción docente. No es que salgo a mirar el mundo y digo, bueno, voy a estudiar tal cosa. Y bastante específico, ¿no? Vinculado al diseño. Exactamente. Gracias, Oscar. No, por favor, señor Furchi. ¿Alguno más? Acá tenemos, tenemos unos cuantos aportes en el chat, pero acá hicieron un poquito estas intervenciones de lo que vos estabas diciendo, de cómo integrar a veces contenidos a un problema, si todos los contenidos del diseño curricular son posibles de abordar con este tipo de estrategia. Y acá tenemos un aporte de Jessica, que comenta, muchas veces se parte de un contexto amplio y los mismos estudiantes determinan para qué lado ir, lo que importa es que ellos estén motivados, al fin y al cabo. Bueno, muy, muy interesante. En ese elemento del contexto, yo siempre digo que pasan en algunas materias o espacios curriculares, educación física, jamás hay, por lo general, bueno, quizás en mi tiempo, no había que convencer a nadie que tenía que ir a educación física, también salía corriendo para o sea, había una cuestión motivacional en la propia esencia de lo que estábamos haciendo, que no había que convencer a los chicos de que vayan a la clase. Ojalá la ciencia fuera esta cuestión en donde los problemas y las cuestiones sean, vamos a mirar el cielo, vamos a hacer tal cosa, vamos a hablar del incendio, vamos a construir un tiranosaurio rex, o sea, ojalá, no habría que convencer a nadie que tiene que ir a la clase de ciencia. Pero bueno, insisto, tampoco somos clon, ¿sí? No es que nos contratan para el cumpleaños de 8 para dejar contento a la gente inmotivada. En principio, tiene que converger buenos problemas motivadores con los contenidos que nosotros tenemos que enseñar dentro. Y por ahí había una pregunta, no creo que todos los contenidos puedan ser abordados en una secuencia contextualizada. Ni siquiera creo que todos los contenidos que dice el diseño curricular tengan que ser enseñados. Esto lo voy a borrar y lo voy a editar en cualquier momento y voy a negar todo lo que estoy diciendo. Pero mi libro de cabecera, que es La Ley de Murphy, dice, y lo voy a anotar en algún lado, usted se está tomando demasiado en serio. Realmente nosotros creemos que cada cosa que nosotros decimos en nuestras clases
van a quedar grabados a fuego en el alma de cada uno y cada una de nuestros estudiantes. No sé si es tan catastrófico que si un pibe no aprendió la segunda ley de Newton no será feliz en la vida. No sé, probablemente sea interesante que pasado el tiempo y mucho tiempo, alguien nos recuerde diciendo yo aprendí esto, estuvo recontra bueno en segundo año de química en la escuela. Bueno, nada, después de editar esta parte y borrar esto que acabo de decir, proseguimos con apenas algunas ideas y después si queda algún otro comentario la seguimos. Pero me gustó escucharlo un ratito porque me siento tremendamente solo mirando la pantallita, nada más. Bueno, en principio me preguntaba, les pregunto para también que quede, si una secuencia didáctica tendría que girar en un contexto o en varios contextos. ¿Qué será mejor? ¿Qué será interesante? Bueno, nada, así como primera cuestión y como primera idea, la experiencia mía, por lo pronto, en el trabajo, es que particularmente a mí me gusta trabajar algún problema muy interesante y como decía una de las compañeras recién, los y las estudiantes lo hacen más interesantes. O sea, vienen aportando sobre el mismo problema, buscan distintas miradas, preguntan en distintos lugares, van complejizando el problema y van buscando y por lo general hasta uno tiene que dar un corte a ese tipo de estudio para decir, bueno, hasta acá llegamos, no podemos estar todo el día haciéndolo, no todo el día, todo el año con un solo problema, una sola temática. Esa idea es de alguna manera el tema de trabajar con un solo contexto e ir profundizándolo cada vez más y tomando los aportes y construyendo, porque es interesante esto, los y las alumnas entran con una mirada del contexto que al fin y al cabo es una mirada del mundo y de ese fenómeno, de lo que ellos piensan del mundo y de ese fenómeno, y a medida que uno va trabajando el contexto y va compartiendo y lo va renombrando y lo va poniendo a prueba y lo va charlando, esa mirada del mundo va cambiando el mundo para esa persona. Me emocioné. Pero bueno, la cuestión es que lo que estoy diciendo es que esa mirada y lo que ellos van aprendiendo hacen que el contexto vaya cambiando. No es el mismo contexto con el que iniciaron el que terminan cuando terminan la secuencia didáctica. O eso es lo que sería esperable. Del otro lado, quizás la cuestión la toma la idea de ciencia o el contenido, que puede ir cambiando de contextos y viendo de que este contenido y este modelo sirve para este contexto y sirve para este otro, y también sirve para este otro, y también sirve para este otro. Algo bastante parecido a lo que dice Izquierdo, acá abajo, ella define algo así como que el currículum debería estar compuesto por una especie de binomio de ideas básicas de la ciencia que yo quiero enseñar y fenómenos contextualizados, o sea, pegados. Este fenómeno contextualizado me sirve para trabajar esta idea básica de la ciencia. Ella dice que a lo largo de la escolaridad, de alguna manera, los contextos pueden ir cambiando y los problemas pueden ir cambiando y se pueden ir refiriendo al mismo modelo teórico. Entonces van formando como si fueran modelos teóricos escolares. Estos binomios, fenómenos contextualizados con esta idea de ciencia que los explica, bueno, van creando como una familia, todos estos fenómenos y todos estos problemas tienen que ver con esta idea de ciencia, o con este modelo, o con este modelo científico. Bueno, insisto, son ideas que podemos seguir mejorando. Me parece que los dos tienen sus posibilidades concretas. Recién comentaba acerca del contexto como motivación. No hay dudas de que un buen contexto y una buena situación motiva, pero guarda que esto no se convierta solamente en la tarjetita de inicio de la secuencia didáctica y después uno olvide modelizar, trabajar con experimentos, argumentar, que los chicos decidan, que trabajen con... O sea, no solamente es una cuestión de aprovecho este tema de la pandemia para arrancar y después lean del Curtis, cómo se reproducen las células. O sea,
tampoco es una cuestión de el contexto que motiva y abandona, sino que el contexto que acompaña y que complejiza la secuencia didáctica a lo largo. Así que, bueno, que se utilice la motivación, insisto, pero no solamente como para iniciar y después pasar a otra cuestión. También, en algunos textos, algunos autores, como ya habíamos visto anteriormente, dicen que el problema, la situación contextualizada con que iniciamos una secuencia, va traccionando, o sea, va pidiendo saber más porque necesitamos ir resolviendo cuestiones y entonces los conceptos y las ideas científicas van entrando a medida que se necesitan. Eso sería una idea de construir a lo largo de la secuencia didáctica conocimiento científico. Algunos otros no están tan de acuerdo y opinan que en verdad aprendemos en algún otro momento algunas cuestiones de ciencia y aplicamos en la resolución de un problema contextualizado. Bueno, nada. No quiero influir, les estoy mostrando las tendencias, las ideas. Yo creo particularmente que ninguna innovación didáctica, ninguna idea que yo quiero empezar a poner a prueba, ninguna cuestión surge fácil, ¿sí? Necesitamos, como docentes, un tiempo para explorar, un tiempo para pensar, un tiempo para transitar caminos intermedios. No me parece mal que si una persona es quizás un poco más expositivo, trabaja de una manera un poco más a partir de textos, alguna temática, no puede intentar contextualizar o trabajar con un contexto. Bueno, nada, trabajará en principio de una manera un poco más expositiva, y en una segunda instancia pondrá eso aprendido, digamos, en la resolución de algún tipo de problema o de situación contextualizada. Sería algo así como evitar la parte primera de la contextualización, arrancar por la descontextualización y trabajar con la última parte. Insisto, en cualquiera de los casos, eso es superador a solamente ser transmisivo. Pero me parece que, insisto, no es una cuestión que es una cosa o la otra, sino el pensar seriamente en incluir situaciones contextualizadas en algún momento de la práctica docente y de nuestra secuencia. El amigo Víctor Fursi decía, le puso un nombre a eso, y no lo quería spoilear. ¿Cómo era, Víctor? ¿Se llamaba eso? No me acuerdo, Trinidad, ¿a qué te referís? Bueno, vos me dijiste algo así como que los docentes no arrancan de uno, sino que tienen como estrategias anteriores a proponer alguna cosa y arrancan de una manera que se parece al modelo, pero lo van perfeccionando. Claro, así, como un proceso intermedio, digamos, una transición. Eso, ahí va. Proceso de transición. Una transición. Ahí va. Claro, que uno no es que de un día para el otro, era como el caso de las tecnologías digitales, ¿no? Cuando arrancamos con el uso de computadoras, antes de la pandemia, ¿no? Se nos proponía el uso de computadoras y tecnologías digitales. Siempre hablamos que hay un proceso de transición, ¿no?, hacia las tecnologías digitales. No es que de un día me levanto y ya soy un experto usuario, sino que hay un proceso por etapas que lleva de una cosa a la otra. A mi gusto, esto que pasa con la idea de contextualizar o del uso de modelos, o nuevas formas de evaluar, que son charlas que vamos a ir dando estos días, mañana, pasado, el viernes, esos aspectos de la didáctica de las ciencias naturales, como vos decís, no es que de un día para el otro salimos andando, sino que llevan un proceso de prueba, de ver qué nos pasó, de volver a lo anterior. Tampoco es que todo lo anterior es inválido, ¿no?, sino como de mejora paulatina, ¿sí? Un proceso de transición. Ahí va, anotalo porque después nos vamos a olvidar, tenemos que ponerle nombre a eso. Perfecto. Bueno, estoy tratando de ver cómo vamos con el tiempo porque quería mostrarles algunos ejemplos, pero creo que va. Bueno, con lo que habíamos discutido en la primera parte, no discutimos, remarcamos el tema de los problemas que dan inicio a estas secuencias contextualizadas. Problemas, situaciones. Bueno, en algún momento parecería ser que nombrar algo del mundo, de la vecindad, de la familia, hace que un problema sea contextualizado. Así, entonces, por ejemplo, podemos hablar de una linterna y
Y pensar que, bueno, no estoy hablando de circuitos eléctricos, ley de Ohm, no estoy hablando de tal cosa, estoy hablando de una linterna, papu. Todo el mundo tiene una linterna y entonces es un problema contextualizado. Me quedan mis serias dudas si en un problema como el que estoy presentando en la pantalla, termina siendo un problema que pueda ser inicio de una secuencia contextualizada. Por ejemplo, una linterna que funciona con pilas de 1,5 volt de diferencia de potencial cada una, y la resistencia de la lámpara es aproximadamente 40 ohms, ¿qué corriente circula por la linterna? Insisto, nos ha pasado con colegas y a nosotros mismos, creer que la contextualización es ponerle palabra conocida a un problema antiguo o viejo. O cuánto vale la altura del mástil de una plaza si la sombra que proyecta mide 4 metros y los rayos del sol inciden con una punta, con un ángulo de 30 grados. Insisto, me parece un esfuerzo por tratar de maquillar, de ponerle disfraz a problemas que en verdad son tradicionales y son cerrados y por lo general no involucran demasiado una cuestión, sino que les estamos tratando de decir a los y las estudiantes que traten de averiguar de una y con un poco de maquillaje cuál es la fórmula que tienen que utilizar, y no posibilitaría mucho esta cuestión de ni ideas previas, ni construcción de modelos, ni aplicar esto. Bueno, insisto, parecería ser que hay que encontrar buenos problemas es un problema, como dijimos anteriormente. Perdón, Oscar, Nélida te habla. Dale. ¿Cómo estás? ¿Cómo van? Bien, y vos, cuando trabajamos sobre problemas, tienen que ser estos problemas, estas preguntas tienen que ser abiertas, porque estas preguntas acá, y cosas que realmente, al chico vos le estás preguntando sobre una linterna, que hoy en día utilizan el celular con la linterna, es decir, podemos sí trabajar, pero bueno, si es con contextos y cosas que ellos están utilizando, y les surge el problema a ellos, porque por ahí a ellos no les interesa esto de la linterna y las pilas, porque capaz hay muchos chicos que no vieron hoy en día, los de primaria, te estoy hablando de los chicos, una linterna porque ahora se manejan con la luz del celular. Perfecto, 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 perfecto. Sí, totalmente sí. Y yo todavía también me animo a decirte que fíjate que traicioneramente, sí, bueno, pero hablamos de una linterna, bueno, nada, alguien tiene que saber lo que es una linterna, yo te podría decir. O te podría decir un celular, también podría valer. Pero ¿qué onda esto de 1,5 volt de diferencia de potencial, 40 ohm de resistencia? Lo que me están pidiendo es hablar de la ley de Ohm o algo por el estilo, pero me lo están dando transformado, digamos, ¿sí? Cuando me hablan del mástil de la plaza y la sombra y los ángulos del rayo de sol, me están hablando de triángulos y me están diciendo que calcule de alguna manera, que yo con algo de geometría que calcule tal cosa. Pero no creo que ninguno de estos problemas permita que alguien hable libremente. A mí lo que me pasaba en la escuela secundaria es que cuando alguien decía, bueno, sí, bueno, sea un coche que se mueve con una aceleración de 4 metros por segundo y calcula, ¿qué hacíamos todos? Miramos a los dos de los primeros bancos que seguramente habían leído el texto y entendían de qué estaban hablando. O sea, era una cuestión más o menos así. Pero si yo estaba tratando de pensar qué características debería tener, por lo menos, la redacción del problema inicial. Perdonen, sepan entender, pasan acá por casa, pasa el panadero, pasan todos gritando, pero... nos parecía, en alguna discusión con los colegas que trabajamos en UNIPE, es que podría haber como niveles, porque recuerden, esto no es un solo problema y esto es el problema contextualizado, es una secuencia de problemas. Ayer le dije, porque ayer había hecho eso y nos salió diciendo que habían que... Hola, ahí va. Decía que nosotros estamos pensando en una secuencia de problemas o de preguntas o de trabajo. Entonces decíamos que quizás los primeros problemas no deberían, la manera en que nombramos los problemas, para que todos puedan hablar de ese problema, no deberían involucrar particularmente conceptos. No tendrían que estar dando pistas del concepto, de esto de diferencia de potencial, distancia, medida, aceleración, velocidad. Quizás ponerlo de una manera quizás más coloquial como para invitar a todos y a todas a que puedan decir algo. En este caso,
estamos trabajando en uno de los ejemplos que les voy a mostrar siguientemente, que tienen que ver con pensar en casas muy precarias del conurbano bonaerense, en donde la gente, la verdad, la pasa bastante mal en los inviernos. Y un primer ejemplo, un primer problema que le proponíamos a los alumnos, con la idea de que empezara a trabajar algún concepto de calor, temperatura, transmisión de energía, en el problema inicial les proponíamos mejorar como las condiciones de habitabilidad de una casa contra el clima invernal. Así como te lo estoy diciendo, che, tenemos que mejorar las condiciones de una casa para no morirnos de frío en el invierno. ¿Se te ocurre que podemos hacer algo con una casa que está construida con unas maderitas y con techo de cartón? En esa pregunta todo el mundo tiene algo que decir. No hay nada que te esté orientando, no te esté diciendo, bueno, calcular el calor específico a tal cosa, no, no te están hablando de una casita, que vos entendés, de la pobreza, que vos entendés, y a vos se te ocurre alguna manera de mejorar esto para que alguien no se muera de frío. Entonces estamos partiendo de un primer ejemplo que de alguna manera invoca cuestiones muy visibles, digamos, desde lo visible, digamos, desde lo que uno puede representar. Este no es el único problema, los chicos y las chicas van a decir un montón de cosas como usemos tergopol, pongamos tal cosa, tapemos los agujeros, pongamos nylon, no sé, algo, pero van a aparecer nuevas preguntas como, bueno, solamente con tampar los agujeros evita que se vaya el calor, hay mejores materiales, algunos que son más aislantes que otros, nos fijamos en la forma que tiene que tener la casa, van apareciendo nuevas preguntas que invocan a nuevos problemas. Por ejemplo, ¿cómo elegimos los materiales para hacer la casita para que sean malos conductores del calor? ¿El calor solo se va por los agujeros o se va de muchas maneras de la casa? ¿Se puede comprobar experimentalmente que lo que estoy proponiendo es mejor o peor que lo que propone el compañero? Bueno, y ahí van apareciendo otros conceptos como la conducción del calor, como la inercia térmica, como el diseño de experimento, como variables, no sé qué sé yo. Para quizás después una nueva grupo de trabajo o de aplicaciones sea, bueno, si aprendimos algo sobre calor, sobre coeficientes, sobre el mecanismo de calor, bueno, podemos construir o pensar en un termotanque solar. Insisto, esto es solamente una idea de esto que decía Ethel en un primer momento, encontrar un buen problema que dé inicio a la secuencia e ir acompañándolo con problemas complementarios que vayan guiando la secuencia didáctica. Esto, bueno, nada. Me parece que como... perdón. Y en algún momento nos preguntamos también qué tan bueno es esto de trabajar con los contextos cotidianos. Bueno, ya discutimos, o por lo menos escuchamos, cómo se relacionan las y los alumnos cuando de lo que se está hablando es de lo que te pasa alrededor, ¿sí? Cuando estamos hablando del problema tuyo, del vecino, de la familia. Bueno, indudablemente el contexto cotidiano aporta esa cuestión de relación con el conocimiento. Pero nos proponemos, o que también nos animamos a decir, que de alguna forma los contextos con que presentamos los problemas pueden abrir puertas a nuevos mundos, algunos que no son tan conocidos por los y las estudiantes, pero que pueden ser representables. Entonces, si solamente trabajamos con el contexto cotidiano, los problemas que terminamos resolviendo dentro de la escuela y la ciencia solamente sirven para resolver los problemas cerquita y no hacemos muchas cosas que probablemente estudiar nuestra propia vida un poco como se llama, más de cerca. Pero no nos animamos a asomarnos a lo que hay más allá. Agustín Arduri Bravo propone de que hay distintos tipos de contextos que se pueden utilizar para trabajar enseñanza de las ciencias y que no necesariamente son las situaciones cercanas que los y las alumnas tienen que transitar diariamente. Propone que, por ejemplo, podemos pensar en momentos trascendentes de la historia de la ciencia, como para entender cómo se fueron construyendo, cuáles fueron los problemas que dieron inicio a los contenidos. El momento de la historia, por ejemplo, estar hablando de la civilización griega,
le da sentido hablar del movimiento de los astros, y le da sentido a pensar que el Sol gira alrededor de la Tierra. Desde el contexto ese, desde ese momento, entendiendo cómo pensaban los griegos, y bueno, la manera que tenían de concebir el mundo, no es para nada extraña que en ese momento se conciba el modelo geocentrista, por ejemplo. También propone que pueda haber cosas como la resolución de problemas particulares que involucren que se diseñe o que se haga actividad experimental, o que se propongan varios diseños para resolver un mismo problema. Estos tipos de cuestiones tienen que ver a veces con las ferias de ciencia. Si no me equivoco, Celeste, nuestra moderadora, planteaba en algún momento dentro de su clase de secundaria, como muchos de ustedes probablemente les habrá pasado, se pasaba por las aulas cuando se volvió a la primera presencialidad, midiendo vuelta a vuelta la cantidad de dióxido de carbono que había en las aulas, y abriendo o no abriendo las ventanas para que se ventilen las aulas. Bueno, en Formosa, en Chaco, probablemente esto no sea un problema, pero en el conurbano bonaerense, en invierno, abrir todas las ventanas y trabajar con todas las aulas, las ventanas abiertas, bueno, los chicos no se morían de COVID, pero probablemente de pulmonía, porque el frío es importante, y estar sentado horas con un aula realmente fría es todo un problema, y mucho más en el sur, en Tierra del Fuego, que teníamos una colega que estaba con nosotros también ahí. Bueno, lo que quería decir es, en algún momento a Celeste, creo que se le propone pensar en, bueno, cómo generar algún tipo de dispositivo, de algo que nos permita calcular cuál es el mínimo de tiempo que hay que abrir las ventanas y cuánto hay que abrirla para asegurarnos un nivel de dióxido de carbono aceptable y no morir de frío, mantener la temperatura lo más que se pueda. Bueno, ahí tenés una resolución de un problema muy particular, que va a involucrar distintas ideas, que va a involucrar distintos diseños, y quizás actividad experimental. Después ella nos podrá contar un poco mejor esto. Bueno, también Agustín habla de las controversias científicas, la construcción de argumentaciones en base a prueba, y asomarse hasta, bueno, acá no está, bueno, el papel de la ciencia en la literatura o en las películas, o asomarse a cuestiones de la ciencia de frontera. ¿Qué está estudiando la ciencia en este momento? ¿Está estudiando las leyes de Newton? Los científicos en este momento investigan sobre las leyes de Mendel. No, los tipos están en otro tipo de problemas, que están en la frontera, en donde la ciencia todavía está construyendo, ni siquiera tiene claro sus postulados acerca de algunos tipos de problemas. También es interesante asomarnos a algunas de este tipo de cuestiones. Por supuesto, estamos hablando acá a distintos niveles, pero en principio, aunque la charla va por el lado de la formación docente, nos animamos a pensar que esto lo tenemos que pensar, por supuesto, en cada uno de los niveles educativos. Bueno, perdonen, pero vamos a tener que, como siempre, avanzar a paso rápido sobre algunos problemas, algunos ejemplos. Insisto, por favor, no se descorazonen si trabajan en inicial o en primaria, o en algunos de los ejemplos que están acá son tomados de colegas, pero por favor traten de pensar que probablemente se pueden cambiar, mejorar, adecuar a los niveles y a los contenidos que querramos trabajar. Bueno, rápidamente, les comentaba que había una secuencia que tenía que ver con pensar conceptos de calor y temperatura, a partir de pensar en los problemas que tienen las casas muy precarias, por ejemplo, en el conurbano bonaerense. Los contenidos que querían trabajar tenían que ver con calor y temperatura, intercambio de calor, y como digo, el contexto tenía que ver con problemas habitacionales alrededor de la cárcel de Ezeiza, en donde se juntan barrios muy precarios que forman las familias con la idea de poder visitar a la gente que está presa, privada de su libertad en la cárcel. Y entonces hay casas muy, pero muy precarias. Nosotros las describimos como hechas con algunas tablas y con techo de cartón, y eso en las condiciones invernales, bueno, no hace falta que a ninguno haya que explicarle cuál es el problema en este caso. Se mueren de frío. Entonces, bueno, el primer problema
tiene que ver con, bueno, nada, proponer qué mejoras se te ocurren a vos que se le pueden hacer a una casa precaria, la pensamos de madera y de techo así, para que la gente no la pase tan mal. Presentar un croquis al principio, como vos te imaginás que podés mejorar esa casa y cómo sería la forma y cómo lo harías, rotulado, o sea, esto es ponerle flechitas a las cosas que estás proponiendo y explicar por qué está bueno proponer, cambiar tal cosa y qué estás esperando que pase. Bueno, primeras actividades. Nuevamente, todos y todas las estudiantes tienen algo que decir acá. No hace falta que sepan ni calor, ni temperatura, y en el mejor de los casos van a expresar lo que ellos entienden por calor, por temperatura y los mecanismos en que se mueve el calor, si es que tienen esa idea. En otras actividades, presentan en plenario, porque es interesante las justificaciones que dan acerca de las decisiones que tomaron para presentar esos croquis. Quizás es momento, en algún momento, de discutir, bueno, cosas como, bueno, nada, la casa le tapamos los agujeros y va a estar mejor. Y discutir acerca de si, bueno, hacemos una casa solamente con nylon, que no tenga agujeros, entonces la gente de adentro no se muere de frío. Bueno, discutir alguna de las propuestas que van tomando con la idea de llegar en el momento a exponer mecanismos de conducción térmica desde modelos un poco más científicos. También las y los estudiantes pueden hacer búsquedas bibliográficas acerca de eso que el docente pudo haber expuesto, para terminar, nada, pensando en, podemos elegir entre materiales mejores, conductores malos, bueno, malos conductores y menos malos conductores, qué variables podríamos tomar en cuenta, se pueden realizar mediciones para decidir si es mejor utilizar madera o utilizar, qué sé yo, telgopor. Bueno, y finalmente, diseñar por grupos prototipos de casitas con el diseño que vos estás sosteniendo y te estás bancando dentro de tu grupo, pero ponerlos a prueba en forma experimental, ¿sí? Acá algunos modelos de casitas y la discusión acerca de, bueno, ¿qué medimos? ¿Cómo medimos? ¿Cómo nos damos cuenta si esta es mejor que esta? ¿Si este diseño es mejor que el otro? Bueno, en este caso habíamos decidido poner todos juntos adentro de cada una de las casitas una fuente de calor, que era un vasito con agua del mate, y medir en un cierto tiempo cómo fue cambiando la temperatura, y decidir cuál de las casitas es mejor como sistema térmicamente aislado. Esto es en una formación de maestros de primaria. Esta es una formación de maestros de secundaria. Acá utilizaban sensores que tienen que ver con una computadora y entonces generaban, bueno, mediciones un poco más precisas, digamos, pero la idea es la misma. Acá hay otro ejemplo tomado de Marchand y San Martín, de una publicación, en donde estudian el átomo. Por lo pronto, yo lo recuerdo de todos mis estudios de materia y estructura de la materia, que nada, me dijeron, bueno, esto es el átomo, y el átomo está compuesto por esto, y es así, y así. Bueno, por lo general, nunca arrancaron preguntando, por ejemplo, de dónde salen las radiaciones que curan. Esta es la primera pregunta que ellos presentan para empezar a hablar del átomo, de los electrones y de cómo está compuesto el núcleo. Y cuáles son las diferencias dentro del núcleo y qué elementos o qué características de los núcleos atómicos hacen que, por ejemplo, hayan átomos estables e inestables. Luego van pasando por distintas preguntas y van involucrando distintos tipos de cuestiones, como por ejemplo, bueno, ¿qué sustancias naturales son radiactivas dentro de la naturales? ¿Cómo se puede saber la antigüedad de una muestra arqueológica? Hablando del carbono 14 y cómo se data. ¿Cómo se generan energía en una central nuclear? ¿Cómo emiten luz las sustancias que forman los fuegos artificiales? Bueno, ¿cómo es el viento solar y las auroras boreales? Nótese que una de las discusiones que tuvimos anteriormente, estos autores decidieron trabajar sobre ideas de átomo y de estructura de la materia, átomos estables e inestables, radiaciones, a partir de conjuntos de preguntas
que se van intercalando, ellos decidieron tomar distintos contextos, siempre acudiendo a la misma idea básica de la ciencia. Alguien hablaba de los cuadernillos, por ahí en uno de los cuadernillos ya me olvidé, se llamaba Seguimos Educando, algo así, Seguimos Aprendiendo, trabajamos con el colega Luis Peretti, con Víctor Fursi y Estela Martínez y varios colegas más, José Figueroa, Eugenia, en algunas de estas propuestas, y acá tomamos uno en donde habíamos estado trabajando un poco la historia de cómo Newton llega a su idea de la fuerza de gravitación universal, utilizando parte de algunos dibujos que se piensan que utilizó Newton para representar cómo es esto de, a partir la misma fuerza que hace que una manzana caiga, en condiciones particulares, permite que algo quede orbitando alrededor de la Tierra. Bueno, partimos de toda una cuestión de contexto histórico para luego encontrar dentro de Internet datos que cualquiera puede buscar, como por ejemplo esta tabla que te relaciona, bueno, a qué altura tenés que poner, por ejemplo, un objeto y tirarlo para que quede orbitando. La altura y la velocidad a la que está orbitando ese objeto. Este gráfico lo obtuvimos así de Internet y lo utilizamos para que, sin hacer demasiadas cuentas, solamente trabajando con este gráfico, los chicos pudieran relacionar a qué altura pones un satélite y, para mantenerlo en esa altura, a qué velocidad tiene que ser lanzado para que quede orbitando, a qué velocidad tiene que orbitar. Bueno, así podemos ver que se puede hacer que un satélite orbite a distintas velocidades según la altura a lo que lo lances, y podés llegar a poner en órbita un satélite para que gire a una velocidad que sea igual a la de la rotación terrestre, haciendo que entonces el satélite te quede arriba de tu cabeza y gire junto con vos con la Tierra, ¿sí? Lo que llaman satélites geoestacionarios. Así también pasamos a los satélites en Argentina, porque fue el momento justo en que estaban lanzando el ARSAT en ese tiempo, y a los satélites geoestacionarios. Nuevamente, utilizando alguna cuestión, pasamos de distintos contextos, desde un contexto histórico a un contexto tecnológico. Hasta para qué se utilizan los satélites. Esto son fotos que están libres en el sistema 2MP, que es exactamente las fotos que toman el ARSAT, y cómo ven un glaciar de nuestra Patagonia en distintos momentos de tiempo y de años. Y bueno, nada, ¿qué conclusiones sacás al ver este tipo de fotografías acerca de el glaciar antes llegaba por acá, ahora llega por acá, ahora llega por acá, ahora llega por acá, ahora llega por acá? Bueno, nuevamente lo que hablaba nuestro compañero Víctor Fursi, arrancamos con la gravitación universal, pero terminamos viendo el calentamiento global. Bueno, más y más, la verdad, perdonen, pero no llego a mostrarlo como si fueran secuencias didácticas, pero muchos de los que están en la charla son autores de acá, así que sea un homenaje para todos y todas los que están escuchando, pero desde colegas a alumnos míos propusieron secuencias que tienen que ver con el problema de la basura domiciliaria y de qué hacer con ella, desde la idea de la organización comunitaria hasta el compostaje o el reciclado. Noé, que me parece que estaba por ahí, arrancó con canciones de María Elena Walsh y trabajó con propiedades del agua. Otra alumna trabajaba con, justo era el tiempo en que había explotado un volcán, si no me equivoco, en el sudeste asiático o algo por el estilo, y trabajó con vulcanismo y estructuras de la tierra y placas tectónicas. En el tiempo de los incendios forestales, algunas alumnas propusieron por qué a una persona de Buenos Aires le tendría que interesar la cuestión de un incendio forestal en Brasil, o bueno, ahora cada vez más cerca. Bueno, la contaminación del aire, la manera en que se mueven las masas de aire en la estructura de la atmósfera. Bueno, otros compañeros trabajaban con películas, por ejemplo, como Cruzadas, que era cómo fue asediado Jerusalén en un cierto tiempo y cómo se trabajaban con las catapultas, y entonces movieron cosas como
el movimiento de proyectiles. Otra alumna de por acá se preocupaba por la contaminación que producían los tambos que estaban alrededor de donde ella vivía y trabajaba, también en escuelas agrotécnicas, y encontraban muchos problemas, porque se metían en problemas que tienen que ver con la contaminación, pero que involucraban las fuentes de trabajo de los papás de los chicos que trabajaban en esos lugares. Bueno, nada. A veces no podemos resolver los problemas, pero sí podemos tomar, a partir de conocimientos científicos, distintas concepciones y conciencias de problemas que antes no nos parecían probablemente. Los incendios domiciliarios y la relación que tienen con la electricidad. Y como dije, el problema del dióxido de carbono de Celeste que estaba dando vuelta por ahí. Bueno, a considerar, y ya para ir cerrando la charla, nos interesa muchísimo, es muy interesante que nosotros tenemos un plan A como docente, queremos trabajar con este problema porque creemos que los chicos y las chicas van a seguir este camino, pero en ese camino aparecen otros problemas que son emergentes, a los chicos se les ocurren otros problemas, otras ideas, otros caminos. Bueno, alguien podría pensar que esto diversifica, la complica, pero a veces estos problemas emergentes son más interesantes que los problemas que proponemos nosotros. Y con un poco de habilidad, bueno, aprovechamos esa inercia, aprovechamos esa motivación, aprovechamos esa temática y se pueden trabajar en forma científica. Lo que entendemos como potencialidad didáctica de los problemas, esto de que permite el diálogo entre profesor, alumno, 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 libro, alumno, libro, comunidad, bueno, los distintos circuitos que la información y el conocimiento toma, y no solamente profesor, alumno o libro, alumno. Algo de esto es la idea de potencialidad didáctica que, bueno, la explicará seguramente Víctor Fursi en algunas de las otras charlas. Bueno, la idea de no necesariamente trabajar solamente en un aula con un tema y con una materia. Esto quizás posibilite trabajos coordinados entre colegas dentro de una misma institución, en donde se trabaja desde distintos espacios curriculares un mismo problema, si es que tiene potencialidad didáctica y si es que aparecen problemas emergentes que posibiliten la aparición de otras miradas. Bueno, estos problemas no son los problemas del Tipler o del Curtis o de lo que sea, tienen posibilidad de variaciones a partir de los aportes de los alumnos. Bueno, a mí particularmente me sorprendió el trabajo extraescolar que hacen los alumnos cuando se ven involucrados en los problemas en los que trabajamos. Quiero decir, pasamos desde clases en donde sabemos que tenemos algunos estudiantes que no hacen otra cosa que pensar cuándo termina la clase y cuándo nos vamos al recreo, a que termine la clase, que los pibes no se vayan, que vos te vayas a tu casa y que te escriban a las 3 de la mañana alguien diciendo, porfa, encontré tal cosa, vos decís, ¿para qué arranqué esta propuesta, maldita sea? Pero bueno, nada, eso te está mostrando de que la propuesta, la idea, la motivación permea más allá de los horarios escolares y los chicos se ven realmente involucrados en los trabajos. Y en algunos casos la utilización genuina de las TICs, como en el caso de uno de los que mostraban donde los alumnos trabajaban con sensores o con compartir internet, o con buscar información, o con hacer trabajos colaborativos, o bueno, así. Bueno, como comentarios finales, un poco yo lo adelanté y no quiero realmente estirarme mucho más porque me encantaría escucharlas y escucharlos a ustedes. Estamos estudiando, y particularmente estoy estudiando en esta temática de los contextos, y a medida que voy estudiando voy generando ideas, pero en este momento realmente creo fervientemente, que los contextos son muy parecidos a escenarios diseñados por el docente con la finalidad de que el alumno encuentre sentido de lo que vos le estás proponiendo, pero no solamente que encuentre sentido, se interese y valore la propuesta de enseñanza. Entienda no solamente contenidos, sino modos de aprender que están involucrados y cómo ellos están aprendiendo, o sea, metacognición. Pero nuevamente,
el contexto no es salir y buscar algo interesante que mirar en el mundo, sino que el docente tiene que construir ese escenario, esa situación, ese problema, y él, porque lo considera valioso, porque él cree que le va a posibilitar trabajar este modelo, este contenido, en tanto tiempo y con estos alumnos. O sea, es una decisión didáctica la construcción del contexto, y por eso lo pienso como un escenario. Y nuevamente, el pasar de contextos cercanos a hablar de cómo Asimov trabaja algunos conceptos científicos en sus cuentos, o cómo pilas de películas, Interestelar, qué sé yo, Matrix, bueno, muchas películas utilizan conceptos científicos de una manera o de otra, pero bueno, permiten discutir sobre conceptos científicos. Me parece una cuestión valiosa que involucra no solamente el conocimiento científico, sino el arte, ¿sí? El arte mismo. El trabajar sobre diseños, el trabajar sobre cuestiones que van más allá de los problemas cotidianos, insisto, abre mundos, abre miradas, transforma el mundo y lo hace más interesante. Bueno, me parece que hasta acá. Que muchas gracias por su atención, que estoy mirando los numeritos y no se fueron en masa, así que bueno, o están esperando para maldecirme, o les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final de la charla. Acá está un correo electrónico que después podemos compartir, porque insisto que con todos los profesores de la UNIPE nos interesa particularmente las experiencias de docente que hayan trabajado, que crean que hayan trabajado en esta temática, o con problemas interesantes, o con experiencias interesantes. Y ahora dejo de compartir, dejo de verme solo y veo algunas cuadraditos y caritas, y les pregunto si quieren compartir alguna pregunta, alguna experiencia, si quieren preguntar algo, si se quieren quejar, está abierta el libro de quejas. Pueden habilitar, si quieren, los micrófonos, o si Celeste ya relevó algo para charlar. Muchas gracias. Ay, por Dios, me quedé solo. Estaba muy bueno, gracias, profe. Ah, no, estaban, perdón, dijo, quedé ensimismado en el silencio. Que bueno, con la profe Darré vimos un poco de la metodología de la enseñanza basada en casos, cuando nos hablaba del libro de este autor. A ver, quiero recordar, a ver, ¿cómo se llamaba? El que Oliver decía Sacks. que confundió a su mujer con un sombrero, no me acuerdo del autor este, nos quería enseñar sobre... Oliver Sacks, no es. ¿Cómo se llamaba? Oliver Sacks, sí. Quería enseñar Noelia, sobre que está tomando la palabra, es alumna del Instituto de Formación Docente 99 de Buenos Aires. Y yo particularmente me pone muy contento cuando encuentro a algunos de mis alumnos, porque son alumnos que terminaron segundo año del profesorado, y están involucrados, y parte de las secuencias que hablamos anteriormente son producciones de ellos, de gente de segundo año del profesorado de Ciencia Natural. Esto derriba bastante mitos en el sentido de, bueno, primero aprendan física solo, primero aprendan biología solo, primero aprendan biología molecular solo, primero aprendan biología y su enseñanza solo, y después vemos cómo hacemos secuencias didácticas. Me parece que tenemos que trabajar desde muy pequeñitos, desde muy iniciado en la formación docente, en permear estas ideas, de darle posibilidad de construir sus secuencias didácticas bien, mal, más o menos, regular, porque bueno, nada, nos parece que es el camino de la formación docente y de la integración de contenidos y trabajar con problemas interesantes. Estoy tratando, perdón, interrumpo, se me perdió el mensajito, pero había un aporte que decía algo así como que a veces hay contenidos que se prestan más
como para problematizarlos, ¿no? Que capaz hay contenidos que uno puede pensar como un montón de problemas que pueden ser valiosos para presentarse. Me parece como que la pregunta estaba un poquito orientada de, capaz, qué problema elegimos para estos contenidos que son tan ricos de problematizar. Yo capaz, si me atrevo a aportar, me parece que con esos contenidos, donde uno se le ocurren muchos problemas, ahí capaz entra un poco la instancia que contaba el profe sobre la recontextualización, ¿no? Poder asociar este contenido que se termina tratando para resolver un problema o un contexto, esto después lo podremos asociar a otros problemas que por más que se revea el contenido nuevamente, bueno, habla un poco de cómo se comprendió por parte del alumnado, habla un poco de esta posibilidad de asociar a nuevos problemas, de integrar los contenidos a nuevos problemas. Capaz sigue siendo interesante rever el contenido para otros casos. No sé si compartís, profe. Es un país libre y me parece muy interesante la cuestión de aprender no solamente los contenidos, sino esta cuestión de la aplicación a diversos contextos de una misma idea básica. Un poco lo que habíamos citado en algún momento con Izquierdo, en el sentido de una misma idea básica puede tomar lugares en distintos fenómenos contextualizados, lo que va generando estos modelos científicos escolares. También lo contrario, suele suceder, o tenía un profesor muy interesado en las redes conceptuales, en donde al generar o estudiar los contenidos que debían entrar en un tipo de, por ejemplo, unidad didáctica, establecíamos una red conceptual y, como ustedes saben, entran y salen un montón de flechitas. Existen algún contenido donde salen y egresan mayor cantidad de estas flechitas, o sea, que generan la posibilidad de mayor cantidad de relaciones. Bueno, esos contenidos son muy interesantes a tomar, en el sentido de que posibilitan diversos tipos de relaciones, diversos tipos de problemas. Insisto, la construcción de un problema, de una situación de enseñanza contextualizada, no es nada, pero nada sencilla. Por eso instamos fervientemente a quizás generar espacios de docentes en donde se compartan estos problemas, generar bancos de problemas y poder compartirlos. Acá, con el colega Víctor Fusi, tenemos en UNIPE un banco, un conjunto en donde compartimos secuencias didácticas. Sé que en otros lugares también esto se hace, en el CEFIEC, en la UBA, en algunas publicaciones de San Martín. Bueno, hay muchos lugares en donde esto pasa, pero bueno, nosotros los y las instamos a, si quieren mantener contacto con el grupo de investigación y particularmente quizás compartir sus propuestas y sus problemas y acercarse a otras propuestas que ya nosotros ponemos en juego junto con docentes y las investigamos y las seguimos a lo largo de... Esta de las casitas es una propuesta que tiene años de trabajo, y desde Celeste, que está ahí mirando, hasta un montón de otros colegas que están dando vuelta por acá, la han variado, la han cambiado de nivel, la han utilizado en distintos tipos de niveles escolares. Bueno, nada, y de todo eso aprendemos, aprendemos, esa es la idea. Se nos va acabando el tiempo, así que estaría viendo si alguien más quisiera aportar o preguntar o compartir algo. El profe va a mandar la dirección de mail para el banco de secuencias didácticas, porque yo quiero observar otras secuencias didácticas. Bueno, en este mail que puse, bueno, si quieren lo comparto ahora en el chat. Te interrumpo un segundo. Mirá que Víctor nos compartió en el chat, ahí lo comparto de nuevo. Tenemos el mismo link que el año pasado, donde estamos, ¿te acordás donde subimos las charlas de UNIPE de la semana del año pasado? Ahí, Víctor, que tenemos
tenemos un link que les compartí ahí en el chat. Están subidas las charlas que se dieron la semana de UNIPE el año pasado, están subidas, y Víctor nos volvió a compartir ese enlace, y vamos a estar subiendo las charlas de esta semana de este año, las vamos a estar subiendo en ese mismo link. Yo ahí lo vuelvo a compartir. Ahí están pidiendo que vuelvan a compartir, pueden entrar en ese link y mantener... En ese link pueden dejar el contacto. Ahí va, ahí va. Ahí lo sube Celes o lo sube Vittorio, y estaría muy bueno poder seguir generando esta comunidad de docentes que nos encontramos y discutimos y charlamos y compartimos producciones. Seguramente ahí en ese link, para los que quieran, los que les interese, vamos a poner también el power de la presentación, para los que quieran tenerlo a mano, completarlo, mejorarlo, lo que sea. Insisto, si alguien más quiere tomar la palabra, es el momento. Hola, profe. Hola, ¿cómo De estás? mi parte, ¿cómo le va? De mi parte, muy satisfecha porque responde justamente al tema que tocábamos en una plenaria que tuvimos en mi escuela hoy, en una escuela primaria, y se tocaba justamente esto de contextualizar las problemáticas para encarar el inicio de clase, así que muy satisfecha, muy conforme con lo que recibí de las charlas. Muchas gracias. No, por favor, a usted, como siempre, por estar ahí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, yo más que consultar, quería agradecer el espacio, porque la verdad me sirvió un montón para reforzar algunas cuestiones que ya tenía del profesorado. Me pareció súper interesante la propuesta de las casas, desconocida por completo. Y bueno, y hablando de por ahí de recontextualizar o de pensarlo cercano a los lugares donde estamos, en la zona donde yo vivo hay zona urbana y rural, y bueno, y por estos lados se ha comenzado a utilizar hace tiempo el barro para construir, ya que bueno, el espacio lo permite. Y bueno, y esta propuesta me llevó también por ahí a imaginar un poco, adecuándola a esta zona, digamos, que también, como creo que en todo el país, la cuestión de la vivienda es importante, y bueno, me pareció como una linda propuesta para pensarla acá. Y bueno, y también me sirvió para revisar algunas secuencias didácticas que había podido construir para diferentes grados de diferentes localidades. Por ejemplo, acá en el Río Negro, con la introducción de la carpa, cómo se vio modificada la supervivencia, digamos, de otras especies. Y bueno, eso me demandó muchísima investigación, porque me di cuenta de que por ahí no es algo que se planifique para la escuela, y sin embargo, bueno, salió una linda propuesta con construcciones para tomar muestras desde el río, porque bueno, acá pasa un brazo del Río Negro, y bueno, y fue una propuesta pensada desde esto que vos nos planteás, ¿no? Pensando en las cadenas tróficas y demás, cómo todos esos conceptos los podíamos bajar, partiendo desde algo que lo charlamos con los chicos, señor, vamos a pescar el canal o el río y sacamos puras carpas, ya no hay pejerrey, como, claro. Bueno, eso. Y bueno, y lo mismo con la producción acá, no tenemos mega granjas porcinas, pero sí en los últimos tiempos al pueblo llega un aroma que la mayoría no sabe de qué es, y es de los feedlots, que se han acrecentado muchísimo en la zona, y bueno, casi nadie conoce, por ejemplo, cómo contamina y demás. Entonces, nada, me pareció súper interesante reforzar algunas cuestiones para seguir pensando propuestas para las ciencias naturales. Yo en mi caso soy profe de primaria, pero bueno,
No, una cuestión, mira, que traes a colación, también hace poco discutíamos, porque con el equipo y con Víctor es el coordinador del CCC de Enseñanza de las Ciencias acá en UNIPE, y tiene una orientación con cuestiones ambientales y medio ambiente. Y encontramos estos problemas que decís vos, y muchas de las personas que aparecieron recién son de Formosa, son de Chaco, son de distintos lugares, y ellos nos traen sus problemáticas en sus propuestas didácticas, y tenemos que surfear, pero con mucha hidalguía, y preguntarnos, bueno, surgen algunas preguntas, ¿hasta dónde, en crudo, de repente, es tratable el problema con los chicos en el sentido de que ellos piensan de que ellos son parte de eso, o ellos tienen que resolver ese problema? Nada, ningún resolver el problema, o sea, estamos en otra dimensión. Claro. Pero, por otro lado, tampoco pueden desconocerlo, y tampoco pueden dejar de generar conciencia sobre tal cuestión. Pero por eso te comentaba en algún momento, yo, insisto, me hago cargo solamente por ahora, realmente creo que la cuestión no es estudiar particularmente los problemas en su contexto, o sea, no es que yo salgo, veo esto, sino docente, que veo un problema como es la proliferación de carpas en el Río Negro, lo que sea, bueno, ¿cómo construyo un problema que a los chicos les haga poder hacer algo, los haga indagar, los haga tal cosa, y que con eso aprendan algo que tenga que ver con los contenidos que yo quiero que los pibes aprendan en la escuela? Claro. Porque yo insisto, es como que nosotros llevamos el problema de la pobreza a la escuela y ellos lo tienen que resolver, ¿me entendés? No es un problema, son cuestiones. Claro. ¿Sí? Sí, entiendo. Súper, ¿eh? Buenísimo, che, el laburo que estás haciendo, tremendo. Gracias, muchas gracias. Bueno, nada, eso, básicamente quería agradecer el espacio y comentar un poco qué pasa por este lado. Perfecto. Te tenemos en cuenta si nos escribís y nos contás bien tu propuesta. Buenísimo, gracias. Dale. Bueno, gente, ¿alguien más que quiera tomar la palabra antes de despedirnos? Hola. Hola. Hola, yo soy Gabriela de Gualeguaychú y les quería contar que con otros compañeros del Instituto de Formación Docente de la Escuela Normal estamos armando una propuesta para abordar nuevamente este año con las chicas de segundo año del profesorado, abordando la temática del agua. Bueno, la idea es hacerlo desde distintos frentes, trabajar en distintas cátedras, ¿no? Y yo trabajo desde las ciencias naturales, así que estaríamos trabajando no solamente el agua como... Ay, perdón, llegó mi niña. Trabajar el agua desde la biodiversidad y todo lo que permite, sino también en la problemática que se está dando en nuestra ciudad con el agua. Nosotros el año pasado tuvimos una bajante histórica en el río, del cual se obtiene agua, entonces el recurso fue muy disminuido y muy preciado. Es más, este verano abrí la canilla y sale un hilito de agua, entonces es una problemática que nos está acuciando, y además también hemos tenido otras situaciones en cuanto a la contaminación y demás. Es un proyecto que recién lo estamos pensando y armando las secuencias para abordar, así que tal vez a fin de año les podemos estar contando cómo nos fue y cómo las abordamos, pero me sirvió muchísimo la charla de hoy porque me permitió pensar esto de la potencialidad didáctica, ¿no? El de poder contextualizar y recontextualizar después, o sea que desde esa perspectiva pienso estar abordando desde mi área. Y esto del trabajar con colegas, que es sumamente enriquecedor, porque en el aula estamos con los chicos, pero en la sala de profesores o en aquel otro espacio que tenemos para compartir, podemos charlar con otros, con otras miradas y con otros bagajes también. Estoy trabajando mucho ahora con la profe de matemáticas, por ejemplo, y uno por ahí diría, ¿y qué importa la matemática? Pero sí,
importa y muchísimo, y ella ha hecho aportes recontra interesantes desde su lugar. Así que celebro haberme inscrito en la charla de hoy porque fue de mucha ayuda. Gracias. Bueno, Igual voy a estar entrando a la página de Uniplay, ya la puse como favorita para ver las secuencias. Por favor, sí, insisto que realmente entendemos que la potencialidad didáctica de algunas propuestas está exactamente en que puedan adaptarse, transformarse y ser específicas desde la decisión didáctica del docente. En la formación docente tenemos que dejar de copiar los formatos, tenemos que dejar de pensar que una cosa sirve para todos y para todas, y para todos los contextos y para todos los formatos. Nos da la sensación de que una cuestión muy interesante es que todos redescubramos, digamos, la posibilidad, las habilidades que tenemos que enseñar a la formación docente de no inventar la pólvora, pero encontrarla y poder utilizarla para distintas cosas. ¿Me entendés? O sea, tenemos que poder encontrar desde propuestas que pueden ser recontra tradicionales y cerradas, poder transformarlas en alguna otra cosa mediando alguna decisión didáctica nuestra o algo por el estilo. Así que bueno, espero que... Estás en Gualeguaychú. Sí, ¿Profesores de física tenés cerca de ahí? ¿Tenés un par de las Gusmeroli? Sí, por supuesto. Son Mandale, amigas mías, las conozco y las cruzo siempre. listo, mandale besos a Oscar. Igual siempre por Bueno, muchísimas gracias. Dale, buenísimo. Importancia del lenguaje artístico en la relación de enfoque, también en arte de posibilidad de incentivo de investigación. Sí. En el caso de esto que hablábamos, Carolina, de lo que es STEM, te comentaba, esta orientación que va con la integración de saberes de la ciencia, la tecnología, la matemática, hay versiones de STEAM en donde incluyen el arte también. Por supuesto que sí, y por supuesto que para mí es una vacancia, siendo una cuestión que seguramente potencia cualquier propuesta y la hace todavía más productiva y más formadora. Sí, totalmente. Bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todos los mensajitos, muchas gracias por estar, muchas gracias por todo. Gracias totales, diría Gustavo, pero estaríamos cerrando el espacio y invitándolas a próximos encuentros. Mañana va a estar Víctor Fursi hablando sobre el trabajo con proyectos así integradores, particularmente en escuelas técnicas, pero que puede ser como idea para pensar proyectos que se desarrollen en distintos tipos de instituciones. El viernes vamos a estar trabajando, pensando nuevas maneras de evaluar en la formación docente, un poco alejados de los tradicionales, parciales, no porque no los tomemos, sino porque deben existir alguna otra manera de evaluar, quizás más acordes a propuestas de evaluación formativa. Y el jueves, no me acuerdo, por favor, si alguien... Bueno, a las 3 de la tarde, Peretti. Nuestro amigo Peretti en algo sobre... Diálogos de ciencia, tecnología y ambiente. Pero muchas gracias. Los y las esperamos a todos en cualquiera de estos lugares, y si no, nada, por ahí. Les agradezco mucho. Adiós.